infarto transmural. Si yo en el electrocardiograma veía una Q, ese paciente tuvo un infarto transmural. Y si yo veía un infarto que no tenía Q, ese era un infarto subendocárdico. Esto más adelante se vio que no era tan así, que la onda Q del infarto representaba más que todo cantidad de tejido afectado versus localización. Ya a partir de la década del 90, con todo lo que vieron, digamos, de criterios de reperfusión, estrategias de reperfusión temprana, se empezó a dar un poco más de bolilla a todo lo que es el segmento ST y la onda T, y a hablar de los conceptos de isquemia, injuria e infarto cuando ya estaba, digamos, la cicatriz. Y ya a partir de del 2000 se hace un consenso entre las dos grandes organizaciones cardiovasculares, tanto de Europa como de Estados Unidos, en donde se empiezan a definir ya cuáles eran los criterios de isquemia, de injuria y de infarto en el electrocardiograma. Ya en el 2018 tenemos el cuarto consenso de infartos. O sea, a partir del 2000, en vez de hablarse de un infarto Q o infarto no Q, se habla en general de un síndrome coronario agudo, ¿no es cierto?, donde tenemos el síndrome coronario sin ST y con ST. El síndrome coronario sin ST se divide en angina inestable o infarto sin ST, básicamente con la presencia o no de biomarcadores. Si tengo biomarcadores es infarto sin ST, si no tengo biomarcadores es angina inestable. Y si yo tengo elevación del segmento ST en el electrocardiograma, directamente hablo de infarto, que puede progresar a un infarto Q o un infarto no Q, dependiendo de la cantidad de tejido entonces que esté afectado. Esto ya lo vieron más o menos, pero ¿qué es lo interesante, digamos, del electrocardiograma? ¿Cómo nace el electrocardiograma? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el electrocardiógrafo? Sofi, ¿qué es el electrocardiógrafo? Habíamos dicho que era un registro de la actividad eléctrica del corazón. ¿Pero qué es la máquina? ¿Qué es el electrocardiógrafo? Un galvanómetro. Es un galvanómetro, muy bien. ¿Qué es un galvanómetro? ¿Alguien sabe qué es un galvanómetro? ¿Para qué sirve el galvanómetro? Para detectar la corriente energética, ¿no es cierto? La corriente eléctrica. El primer electrocardiógrafo era un galvanómetro. Entonces, ¿qué hacían? Venía el paciente en cubos con sal, que eran conductores, digamos, eran lo que nosotros actualmente conocemos como las derivaciones, y eso, ¿no es cierto?, conectado al paciente, daba un registro eléctrico que lo podíamos imprimir o registrar en un papel interno, ¿cierto? Entonces, ¿qué detecta el electrocardiógrafo? Este galvanómetro detecta potencial de acción, corriente eléctrica. Entonces, la onda de despolarización, ¿cierto?, con todas sus fases, representa un movimiento eléctrico, un intercambio de cationes y aniones dentro del miocito. La despolarización, sabemos que el miocito es una célula que es prácticamente negativa en el intracelular, ¿cierto? Y cuando se despolariza, quiere decir que se positiviza, ¿no es cierto? Entran moléculas de sodio, que hay mayor moléculas de sodio que son positivas en el extracelular que en el intracelular, entra el sodio, empieza la fase de despolarización, y cuando la célula se empieza a repolarizar, hay un intercambio de ese sodio con potasio, donde sale más sodio de la célula, entra menos potasio, y entonces se termina habiendo una carga más negativa que positiva a expensas de esta bomba de sodio-potasio, ¿cierto? Y cuando vemos este potencial de acción del miocito en el electrocardiograma, vemos que tanto la fase 0, 1, 2 y 3 representan el QRS, la porción isoeléctrica, o sea, cuando ya las cargas están equilibradas del ST, y la onda T. Es una explicación más que todo eléctrico o físico-química del potencial de acción y por qué se expresa así en el electrocardiograma. Entonces, cuando tenemos una célula que está polarizada, ¿cierto?, que es negativa en su interior, empieza con con menos 90 más o menos milivolts, empieza a despolarizarse. ¿Qué quiere decir? Que alcanza un umbral en donde se activan los canales de sodio, entra rápido el sodio a la célula, se positiviza la célula está totalmente despolarizada cuando tiene todas sus cargas positivas adentro, y después se empieza a repolarizar cuando empieza a hacer el intercambio de cargas y salen más cationes y entran más aniones a la célula. La corriente de isquemia o la corriente de injuria es una corriente de despolarización constante. ¿Por qué? Porque la fibra pierde esa bomba de sodio, potasio, ATPasa
y queda totalmente positiva, permeable a todos los cationes que están afuera. ¿Tá? Entonces es una célula que no se puede repolarizar, queda totalmente despolarizada, queda con cargas positivas. Es una célula que es eléctricamente activa en forma constante. ¿Tá? Entonces, con ese concepto, a lo que yo quería llegar es a la explicación de por qué vemos infra o supra ST en el electrocardiograma. Cuando nosotros vemos la onda de base, o sea, el segmento TP o el segmento ST, es un segmento isoeléctrico. ¿Qué quiere decir? Que las cargas están equilibradas, que no hay potencial de acción. Entonces, el galvanómetro me va a ver una línea plana. A esa línea le voy a poner 0 voltios, ¿cierto? Esta línea de acá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un foco de isquemia permanente? Es un foco que está completamente despolarizado y que no se va a repolarizar y que me manda vectores. El vector siempre se aleja del foco, ¿no es cierto? Entonces yo tengo el electrodo acá, ¿cierto? La derivación acá. Yo voy a ver que el vector se va a acercar constantemente. Entonces, en una célula, en un miocardio que está en reposo, que no tiene cargas, ¿no es cierto? Que la célula no se está despolarizando ni nada, y tengo un foquito que está despolarizado, que es isquemia, que me va a mandar un vector constantemente, yo lo voy a ver positivo, por lo cual la línea de base, antes de la contracción o antes de la despolarización completa, va a estar más arriba. ¿Se entiende más o menos? Bien. Empieza a despolarizarse todo el miocardio, por lo cual yo empiezo a tener mi QRS. Una vez que termina el QRS, o sea que ya está completamente despolarizado el músculo, yo voy a tener que no solamente el foquito de necrosis o de isquemia está despolarizado, sino que también voy a tener todo el miocardio despolarizado. ¿Qué va a pasar entonces? La línea de base, al estar equilibrada, va a ser exactamente igual a la línea de base normal. Entonces, el infra-ST que yo veo, acá ya la célula está de vuelta repolarizado, o sea que está como el músculo en reposo, y vuelvo a tener la línea de base o el TP que está hacia arriba porque yo sigo captando los vectores estos de despolarización que siguen activos. Entonces, si yo me pongo a ver, en realidad el infra-ST es un suprarrelativo. Porque en realidad lo que yo hice es subir la línea de base o subir la línea isoeléctrica del miocardio de reposo despolarizado, que se normaliza cuando está todo el miocardio despolarizado. ¿Queda claro por qué se da el infra-ST entonces? Ahora, ¿qué pasa con el supra-ST? El supra-ST, ¿cierto?, es un compromiso transmural. Está todo el miocardio de endocardio y epicardio afectado. Acuérdense que el vector de despolarización se aleja, como había dicho, de la zona de injuria. La corriente eléctrica se aleja de la zona de injuria. Entonces, si yo tengo el electrodo acá, voy a ver que el vector se me va a alejar. Voy a verle la cola negativa. Por lo cual, si yo tengo mi línea de base normal a esta altura, la línea de base va a estar por debajo. Bien. Acá se empieza a despolarizar todo el miocardio. QRS. Todo el miocardio despolarizado, ya no hay más intercambio, no hay más corriente eléctrica, ya está todo equilibrada la carga. Segmento TP, que está en el 0 voltio normal. Se repolariza el miocardio, onda T, y vuelvo a tener este vector que se aleja porque este miocardio está comprometido, está despolarizado, y la línea de base está por debajo. Entonces, el supra-ST no deja de ser un infra-ST, digamos, relativo. ¿Está claro el concepto? Bien. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones electrocardiográficas sugestivas de isquemia aguda? ¿Cuál es la diferencia entre, otra cosita que les quería comentar, la diferencia entre isquemia e injuria a partir del consenso del 2018? Injuria es biomarcadores positivos. Isquemia es biomarcadores positivos con cambios en el electrocardiograma. O sea que ya no hablamos más de injuria miocárdica en el electro, sino se habla de isquemia, y se habla de injuria cuando, por ejemplo, tenemos un paciente en la terapia intensiva séptico, taquicárdico, con el electrocardiograma con pocos cambios, pero que tiene biomarcadores positivos. ¿Tá? Bueno, entonces, elevación del segmento ST, que es probablemente el signo electrocardiográfico sugestivo de isquemia que más les tiene que preocupar o que más les tiene que poner los pelos de punta, porque es el paciente que se tiene que reperfundir rápido, ¿no? Entonces, la elevación del segmento ST es
considerado patológico cuando es de novo. O sea, yo tengo un electrocardiograma que es normal y el segundo electrocardiograma tengo una elevación del segmento ST, que es a partir del punto J, o sea, del punto en que se une el QRS con el segmento ST, en dos derivaciones contiguas. Si yo veo un supra-ST en un latido de una derivación, eso no es supra-ST. Eso es que el paciente se movió, un movimiento de la línea, que anda mal el electrocardiógrafo, pero no es supra-ST. Si yo tengo supra-ST en B1 y no tengo en B2 ni en ninguna otra derivación, eso no es supra-ST. Entonces yo tengo que tener en dos derivaciones contiguas o en dos derivaciones que correspondan a un territorio. Como por ejemplo, ¿cuáles son las derivaciones que miran la cara inferior del corazón? D2, D3 y ABF. D2 y ABF no son contiguos. La contigua de D2 es D3. Bueno, pero corresponde a un territorio de perfusión propiamente dicha. ¿Cuál es la altura, o la amplitud que se considera patológica? Más de 1 milivolt, o sea, más de 1 milímetro, más de 0,1 milivolt, en todas las derivaciones excepto B2, B3. En B2, B3, como están más cerca, la derivación, digamos, la amplitud tiene que ser un poquito más alta. Y se considera patológica más de 2 milímetros en mayores de 40 años, más de 2,5 milímetros en menores de 40 años y más de 1,5 milímetros en mujeres. ¿Tá? O sea, cualquier elevación del segmento ST de más de 1 milímetro fuera de B2, B3 es patológico. Y me tiene que llamar la atención y tengo que pensar en que esto es un infarto con supra-ST. Si es B2, B3, tiene que ser más de 2 milímetros en mayores de 40 años o más de 2,5 en menores de 40 años o en mujeres. ¿Cuándo considero que el infra-ST es patológico? Cualquier depresión del segmento ST acompañada de una anormalidad en la onda T es patológica. ¿Tá? Y si yo tengo infra-ST de más de 0,5 milímetros en dos derivaciones contiguas, es patológica, es subjetiva de isquemia. Una inversión de la onda T de más de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas con una R prominente también es patológica. ¿Se acuerdan, como habían visto al principio, que la onda T siempre acompañaba al QRS, ¿cierto? a la deflexión más grande del QRS? O sea, si era una R positiva, la T iba a ser positiva. ¿Tá? Si era una S positiva, digamos, una S mayor que la R, entonces la T iba a ser negativa. Como por ejemplo en B1. B1 tiene una S mayor que una R y habitualmente la T es más negativa. No es raro de ver T negativa en B1. Y no es patológico. Ahora, si yo tengo una inversión, o sea, una discordancia en una derivación en donde la R es mayor, eso es sugestivo de isquemia. ¿Y cuáles son las manifestaciones electrocardiográficas que me indican de que hubo un infarto en la presencia de la onda Q? No todas las ondas Q son patológicas. Perdón, no todas las ondas Q son sugestivas de isquemia. ¿Tá? Pero onda Q es onda Q. Y la onda Q se define como una deflexión negativa que tiene que ser de más de 0,02 segundos en B2, B3 o complejos QS en B2, B3. Una onda Q de más de 0,03 segundos y más de un cuadradito de amplitud en cualquiera de las otras derivaciones, o sea, de 1, de 2, BL, BF, B4, B6, en dos derivaciones contiguas. O si la onda R es mayor a 0,04 en B1 y B2 y el RS, o sea, el R sobre S es mayor a 1, ¿qué quiere decir esto? Que en B1 y B2 hay más R que S, en ausencia, ¿no es cierto?, de un bloqueo de rama o un bloqueo de conducción. Eso es sugestivo de una onda Q, entre comillas, de la cara posterior, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos el infarto en espejo. Si yo tengo una R prominente, en ausencia de hipertrofia del ventrículo derecho, eso es sugestivo de una onda Q de posterior. Y lo que habló un poquito el doctor Chamale, en los bloqueos de conducción muchas veces es complicado de identificar cambios isquémicos. Para que se quede, para hacerlo fácil,
El bloqueo de rama derecha no tiene absolutamente ninguna complicación. Los cambios que se ven en el bloqueo de rama derecha son exactamente iguales a los cambios que se ven en un electrocardiograma normal, ¿tá? Salvo en derivaciones principalmente B1 a B2, que la T puede ser negativa. Pero en el resto de las derivaciones los cambios son exactamente iguales. Más de 1 milímetro, más de 2.5 milímetros o concordancia de las ondas. Esto es interesante. Que un bloqueo completo de rama derecha nuevo en el contexto, digamos, de isquemia o de infarto. Si un paciente que viene con dolor de pecho, tiene un electrocardiograma normal y yo le veo en el electrocardiograma intradolor bloqueo de rama derecha y tiene una sensibilidad mayor del 65% para decir que esto es un infarto, ¿cierto? Ahora, si este trastorno de conducción se acompaña de cambios en el STT, la sensibilidad aumenta a más del 90%. Como por ejemplo en este paciente. Este paciente tiene un bloqueo de rama derecha, ¿no es cierto? Tiene la R, SR' acá en B2, tiene una S más empastada, pero lo que tiene además, ¿no es cierto? Tiene un superdesnivel del ST en cara inferior. O sea, tiene un bloqueo de rama derecha con un infarto inferior en evolución. La rama izquierda sí es un poquito más complicada, porque la rama izquierda es una rama, digamos, el bloqueo de rama izquierda es un QRC bizarro, un QRC ancho, y la repolarización es opuesta a la mayor deflexión, ¿cierto? Si yo tengo un R más prominente, la repolarización es negativa, versus si yo tengo una S más empastada, la repolarización es positiva. Entonces, hay varios criterios, probablemente el más conocido es los que llamamos criterios de Garbosa, que habla de una elevación del ST de más de 1 milímetro y concordancia con el complejo QRS. O sea, si es concordante y más de 1 milímetro, es patológico y me tiene que hacer sospechar de isquemia o de infarto. Una depresión de más de 1 milímetro en derivaciones B1, B2, B3. Acuérdense que en esas derivaciones tengo una S, por lo cual la repolarización es positiva. Entonces, si yo tengo una repolarización negativa o menos de 1 milímetro, eso me tiene que hacer sospechar de isquemia o de infarto. Y el tercer punto, anteriormente se lo consideraba positivo como una elevación del ST de más de 5 milímetros y una discordancia en aquellos complejos que eran discordantes, ¿tá? Actualmente se toma más en cuenta la modificación del tercer criterio, que toma la elevación del ST, ¿cierto?, a partir del segmento isoeléctrico, en este caso el PQ, sobre la amplitud de la onda S. Si esta relación es mayor al 25%, considero de que este electrocardiograma es patológico y es sugestivo de isquemia en un paciente con un bloqueo de la rama izquierda. ¿Ah? ¿Claro? Y por último, las caras. Esto es lo más sencillo, ¿no es cierto? Cara inferior, derivaciones 2, 3 ABF, cara septal, derivaciones B1, B2, cara anterior, B3, B4, y cara lateral alta, B1 ABL, y cara lateral bajo, lateral normal, B5, B6. Cada cara está perfundida por una arteria, entonces yo puedo saber qué arteria puede llegar a estar comprometida en base a las derivaciones que yo encuentro afectadas. O sea, acuérdense, cuando yo hablo de infarto, cuando yo hablo de injuria o de isquemia, busquen siempre dos derivaciones. Si yo veo una sola derivación, difícilmente eso sea isquemia. Tienen que ser las dos derivaciones conjuntas. No es habitual ver un infarto con afección de solamente una sola derivación. Siempre busquen dos o más. Bueno, vamos a practicar. ¿Qué vemos acá? Yo voy con las que conozco primero, así que Leti, ya hablo de Sofía. Tiene un ritmo sinusal. Bien. Con un QRS que está ancho. Bien. Con imagen de... a
con la S, bueno, sí, con la S importante 6. Bien. Bloqueo de rama derecha. Tiene además un supra en D2, en ABF y en D3 no. Va. Sí, sí. Es 1, Ah, no, estaba viendo B, sí, estaba viendo. 1, 2, sí, 3, ABR, ABF, esto es B1 y esto es B2. Ah, bien. Entonces sí, tiene un supra de cara inferior, bloqueo completo de rama derecha, reducción usada. Bien. Entonces lo vas a llamar al inmediatamente, decir tiene un bloqueo, tiene un infarto inferior en un paciente con bloqueo de rama derecha, andate a la coronaria derecha. No, No, ¿por? claro, porque tiene en B2, B3, supra, o sea, Muy bien, mira el suprazo que tiene. en B2, cara, B3, B4, B5, B6 también tiene supra. 2, 3 y ABF. yo diría que es la de A. Este paciente tenía una descendente anterior gigante que daba toda la vuelta. Tenía una coronaria derecha muy cortita, o sea que era dominante izquierda pero a expensas de la descendente anterior, casi. Porque daba toda la vuelta, tenía incluida la DA proximal y presentó con ese tipo de infarto. Muy bien. ¿Qué vemos acá? Al lado. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Alfredo. Alfredo. Hay para todos, así que vamos a ir en orden más. Bueno, Rápido, ¿sinusal o no? no. ¿No es sinusal? Sí, es sinusal. En onda Es que es irregular. Tiene Es irregular, muy bien. Al gusto y tiene un ritmo irregular. Y O sea, ¿es ritmo sinusal o es ritmo sinusal con alguna variante? no me ritmo. Ya lo van a ver más adelante, ¿no es cierto? Pero es sinusal porque tiene onda P. Si tiene onda P, es sinusal. Lo que pasa después es otra cosa. Pero lo primero es ritmo sinusal. Y tiene. No, pero tiene como supra, ¿no ven? En cara de 2 de 3 y ADF. Tiene Perfecto, muy bien. Ese tema. Bien. No muy marcado, pero se ve. No, súper marcado. Sí. Lo que pasa es que acá pero Parece que no veo de... tiene más de 2 milímetros, Sí. ¿cierto? Bien. Y ya tiene hasta Q. Tiene hasta la onda Q de 2 de 3 Bien, o sea que es un infarto en evolución, infarto inferior en evolución. Muy bien. ¿Y qué tiene además? Bloqueo de segundo grado. Muy bien, excelente. No es raro de ver que los infartos de cara inferior, ¿no es cierto? Acuérdense que la coronaria derecha es la que da la rama que irriga el nodo auriculoventricular, el nodo AB. No es raro de ver entonces trastornos de conducción de tipo bloqueo AB, en este caso bloqueo AB segundo grado Movitz 1, con un infarto de cara inferior en evolución. ¿Qué es esto? ¿Tu nombre? Yo, Grecia. Grecia. Decime, ¿qué ves? ¿Se ve algo o no se ve nada? No sé, igual que voy a ver si que sé. Pero está regular el ritmo. Muy bien, regular. Eh, Qué medio tramposo este electrocardiograma. tiene, Puedes buscar ayuda. Una ayuda puedes buscar. tiene Q en D3 a 20. Tiene Q en D3 y ABF. Tiene R, no se ve bien, pero tiene una R chiquita, claro. Tiene una R chiquita. ¿Tiene supra en B2, B3? Supra, B2, B3, B4. ¿Sí es o no? No sé, vos me decís. De uno, ¿Y acércate? de 1 y ABL tiene, parece un supra de un D1 a BL tiene Supra, B2, B3, B4. No llego, B4, ¿verdad? B5, B6. No veo. No vemos de acá, pero no vemos. De 1 a B, Bueno, carga lateral alta. carga lateral alta, pero si también tienen D2, D2, D3. De 2 también. Me acaban de decir. Interlateral. No, Tiene B2 inferolateral, pero también tienen B2, B3, entonces ¿qué? B4. Anterior, pero también tiene inferior. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Muy bien. Bueno, esto es para ver lo que yo les había dicho cuando terminamos de ver la clase, que busquen regionalidad.
¿tá? Entonces busquen dos derivaciones que sean más o menos del mismo territorio. Si yo veo supra-ST difuso, eso no tiene territorialidad. O sea, salvo que sea un corazón uniarterial, que un solo tronco me dé absolutamente todas las ramas, eso es muy difícil de ver. ¿Tá? Entonces, acá este electrocardiograma tiene dos o tres particularidades. Uno, supra-ST difuso. Y dos, que el supra-ST es un poquito más impresionante porque tengo infra-PR. ¿Tá? Que esa es otra de las características de la pericarditis. Infra-PR en todas las derivaciones excepto ABR. Bueno, si no ven, acérquense un poquito. Pero este es pericarditis. Entonces, para demostrar de que no todos los supra-ST, porque nos van a llamar de la guardia con esto. Entonces, no todos los supra-ST son infartos, ¿no? Busquen regionalidad. Si no hay regionalidad, piensen en otra cosa. De pericarditis aguda. ¿Qué es esto? ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? Eli. Eli. Isabel. Eli, dale. ¿Es sinusal o no es sinusal? No veo la No otra. se ve acá, ¿no? Sí, acá Se no veo la distingue, otra. Bueno, sí. ¿Veo uno? Se ve, tiene una ondita. Usted pone que está fibrila. En realidad sí tiene onda P. Yo le veo mejor acá en el monitor. Acá se ve la onda P. Este es la onda P. Ahí está la onda P. O sea, tiene un bloqueo AB de primer grado. Es sinusal. Créeme que es sinusal. Bueno, es sinusal, con bloqueo de primer grado. Sí, tiene un supra en el 1 y 2. Sí, B3 también. Sí, Bien. B3. Y un infra en B4, B5 y B6. Con la cara inferior también. ¿Qué cosa? El infra. El infra, perfecto. Sí. Entonces vos este electrocardiograma, ¿cómo lo vas a informar? ¿Qué le vas a decir al hemodinamista cuando lo llames? Que tenemos un infarto, un síndrome coronario con elevación del ST, Bien, perfecto. de encara septal, septo anterior. Casi. Anteroseptal. Anteroseptal. Bien. ¿Y el infra ST en cara inferior no le vas a decir nada? Por si las dudas, ¿qué le vas a decir? ¿Que se meta a la coronaria derecha que probablemente tenga un infarto inferior? No, error. Imagen en el espejo. Acuérdense que cuando yo tengo un supra, o sea, cuando yo tengo un infra muy pronunciado, traten de ver todas las derivaciones, porque el infarto, y cambia la estrategia. ¿Tá? Porque si yo no me doy cuenta, este es brutal, este supra ST. Pero muchas veces no es tan marcado. Entonces yo lo voy a admitir al paciente sin unidad coronaria con un síndrome coronario sin ST, le voy a dar hepalina, aspirina y lo voy a estudiar en 3 horas, en 48 horas, cuando ese paciente se hubiese beneficiado de una reperfusión temprana porque tenía un infarto con supra ST de cara anterior. ¿Tá? Entonces tiene un infarto con supra ST de cara anterior, imagen en espejo en derivaciones inferiores. ¿Tá? ¿Y qué otra cosita tiene este paciente? ¿Eh? El bloqueo de primer grado no tiene ninguna importancia. Ondas T hiperagudas. Ondas T hiperagudas, ondas T picudas. ¿Cuál es? Hay una sutil diferencia porque este electro la tiene. Una sutil diferencia en lo que nosotros llamamos onda T picuda y onda T hiperaguda. Que te lo dice la palabra que vos estás diciendo. Hiperagua es más finita y más No pero tanto. agudo de ángel. ¿Cuál es la diferencia? Te lo está diciendo, lo que vos me acabas de decir te está diciendo justamente la diferencia. ¿Y el tiempo? Que una es picuda y la otra no. La onda T picuda es más de hipercalemia. Fíjense esta onda. Parece un QRS. ¿Ah? Este paciente tiene hipercalemia. La onda T hiperaguda es una onda T de amplio voltaje, o sea, es bien alta,
es simétrica, pero la punta es redondeada. ¿Ah? Si yo tengo ondas T picudas, pienso más en hipercalemia. Por supuesto que en el contexto de este paciente tiene un supra de cara anterior, ya es claro. Pero cuando yo veo un electrocardiograma, que te llamen de nefro y te diga, tiene ondas T picudas, y vos veas, no, pero no son ondas T picudas, el paciente tiene dolor de pecho, tiene ondas T simétricas, altas, pero de punta redondeada, eso no es hipercalemia, eso es que el paciente está cursando un infarto agudo, y ese paciente tiene un infarto con supra-CT. Si yo le hago un electrocardiograma a los 5 minutos, voy a ver el supra-CT. Eso no se olvide. Entonces, cara anterior e hipercalemia. Bien. ¿Cómo te llamas? María. María. ¿Qué ves? ¿Lo ves clarito el electro o lo ves medio...? Sí. Dale. ¿Qué ves? Ese es ¿Sinusal o no? sinusal. Perfecto. Tiene onda. Bien. Lento, pero es sinusal. Esos son mis dedos. Es sinusal, estamos viendo un infarto esta clase, así que no te voy a preguntar qué cara fibrilación auricular, ni nada. Estamos viendo infartos, isquemia. ¿Cómo está el QRS? Angosto, muy bien. ¿Tiene alguna particularidad? ¿Ah? B1, muy bien. ¿Te llama la atención B1? A mí también me llama la atención B1. Bien, bien. ¿Y qué pasa en B2? Una R mayor que la S. Bien, bien, muy bien. ¿Y qué otra cosa veo? No hay progresión. ¿Cómo es la...? Sí, la progresión, la transición es temprana, ¿no es cierto? Sí. O sea, Porque tengo pasa de B1. tengo una transición temprana sin hemibloqueo. El hemibloqueo posterior sería que tendría transmisión temprana. El hemibloqueo anterior tiene transición tardía. Yo tengo una transición temprana, no tengo signos de agrandamiento ventricular derecho, como lo van a ver más adelante, porque el eje es normal, no es un eje desviado a la derecha. Entonces, ¿qué puede tener este paciente? ¿Eh? Cara posterior. Bien, este paciente lo que tiene, yo me hubiese fijado primero en la cara inferior, ¿no es cierto? Tiene un Q bastante marcadas en cara inferior, pero este paciente lo que tiene es un infarto de cara inferior con compromiso de cara inferolateral o cara posterior, ¿no? Entonces lo que yo veo es estas R prominentes en B1, B2, porque el compromiso de esta coronaria, que puede darse una coronaria derecha grande con una posteroventricular importante, era un infarto proximal con este compromiso de la cara posterior. O sea, ¿Cómo se informa eso ahí? ¿Se informa o se pone la infarto fibrosis? inferior antiguo con extensión posterior. Bien. Porque veo onda Q, no veo trastornos en el ST. Claro. Entonces ya es un infarto evolucional. ¿Ah? ¿Y este? Perdón la pregunta. Sí, más, pero no sé. ¿No? Sí. ¿Cuál sería la explicación a nivel de vectores y demás de esa R que se mantiene en B2? Para pensar en... O sea, ¿por qué aparece esa R tan prominente? ¿Por qué aparece? Y porque acordate que la cara posterior está bien atrás, ¿no es cierto? Y que la isquemia, o sea, el vector de despolarización, digamos, ese territorio no tiene fuerzas que... Cuando vos ves, tenés B1 y B2 de este lado, ¿no? El vector de despolarización va de este punto. Cuando no tenés la onda, digamos, las ondas de despolarización que van hacia adelante, porque está infartada esa zona, no tenés nada que te vaya, que te contrarreste los vectores de despolarización. Entonces te queda la onda que va hacia adelante, la B1 solamente, y que es la que te ve. La que te ve la derivación B1 y B2. No tenés contrarrestado vectores negativos. Ah, Tenés el infarto, claro. ¿cierto? No tenés actividad en esa zona, es cicatriz.
no hay isquemia, o sea, no es tejido despolarizado. O sea, el vector de despolarización está, en esa zona está afectado. Entonces tenés la imagen en espejo de un dedo. En un papel es más fácil explicarlo. No te queda muy claro. Al no progresar la onda eléctrica cambia el vector, básicamente. Por eso Es que no tenés vector, claro. En esa zona tenés vector, entonces se mueve el vector. Entonces quedó esa zona muerta, digamos, que no tiene actividad eléctrica. Entonces no tenés esa zona de activación que te vendría a contrarrestar y que te daría la deflexión más negativa. Sí, ahí sí. Ah, bueno, está bien, no cambiar. Sí, está bien. Bueno, acá que vemos, profe. ¿Es sinusal o no? Sí, puede ser que en ABL se vea donde no, no veo donde No, no veo. no veo donde Probablemente no sé, es una taquicardia no sinusal, de complejo angosto, regular. puede ser 150 regular, Bien. con eje desviado a la izquierda. Sí, guarda con el eje desviado a la izquierda, no está, porque D2 es positivo. Si D2 es positivo, el eje es normal. ¿Dónde está D2? 3 es negativo, ABL es positivo, ABF hizo disfásico más negativo. Sí, pero si D2 es positivo, ese es un eje que está dentro de los menos 30, 90. Si D2 no es positivo, ya ahí cambia la derecha. Pero si vos tenés un D2 que es positivo, el eje está en el cuadrante normal. Veo infra en B2, B3, B4, B5, B6. Si veo infra en 1, 2, en B1, B2. ¿Cómo lo informas? No llego a ver dónde si hay depresión. ¿Cómo lo informaría? Bueno, está bien, taquicardia regular de QRS angosto, ¿no es cierto? No sinusal, pero no vemos una onda P clara, entonces puede ser, ¿qué puede ser? O un aleteo o una taquicardia por reentrada, son las dos opciones que tenemos, prácticamente. Si el QRS era ancho, la taquicardia era ventricular. Probablemente, o sea, habría que descartar la taquicardia ventricular. En este caso es QRS angosto, QRS angosto. bien, y entonces taquicardia regular de QRS angosto, probablemente o aleteo o taquicardia por reentrada, ¿y qué más? ¿Qué? Entonces, ¿cómo lo informo? Infarto, isquemia. Muy bien, sí, isquemia, ¿no es cierto? En este caso el paciente que tenía una taquicardia supraventricular y cuando hacía estos eventos hacía cambios isquémicos en cara anterior, o sea, el infra-CT de cara anterior. No es raro de ver un paciente que tiene enfermedad coronaria estable que cuando se ponen taquicárdicos tengan signos de isquemia, ¿cierto? Aumenta la demanda y hacen signos de isquemia. Y ese es el principio básico de la ergometría. Si yo hago correr una cinta, les aumento la frecuencia cardíaca y veo si tienen cambios isquémicos. ¿Verdad? ¿Por qué está así raro? Perdón, de Sí. 2, de 3, ABL. Qué raro. De 3, perdón, de 2. Qué raro. De 2 ABL. No sé, no lo veo, infra. Está normal. Y tiene infra, tiene esta zona de repolarización. Ah, o sea, es cara anterior y. Sí, cara anterior con lateralmente. lateral. Ah, está. Fíjate que tiene de B2, B2 es más absurdo, pero fíjate que B3 es bien plano, B4, B5, B6, cara anterior. O sea, Anterolateral, ¿cierto? Y tiene compromiso de B1 y ABL, es cara lateral alta, o sea, un infarto anterolateral. Sería como tipo 2. Importante. Puede ser, Si fuera una.
Sí, si no tiene enfermedad coronaria Claro. significativa. Sí. ¿Y este? Como para allá. ¿Es sinusal o no es sinusal? Sí, sí, ¿sabes? Bien. Es sinusal con bloqueo A de primer grado también, ¿cierto? Fíjate que tiene bloqueo. Tiene más de 5, más de 0,20. Tiene T negativa en D2 y en D3 y si el bloqueo es nuevo puede ser un infarto de cara inferior que se asocia al diabetes de grado. Muy bien. O sea, tiene bloqueo completo de rama derecha, ¿no es cierto? Esto es para demostrarles de vuelta que, si ustedes se acuerdan, el bloqueo de rama derecha cumple exactamente los mismos criterios que un electrocardiograma común. ¿Ah? La onda de repolarización siempre es concordante, en este caso. Y acá fíjense, está bien discordante. Tiene isquemia de cara lateral, inferior, infralateral. La onda T negativa era el cambio que se da después de la elevación del ST. Sería así, la progresión. Progresión y de la infra también, ¿eh? O del, sí, del super. Es progresión de la isquemia. O sea, lo Claro, primero que progresión ves de es la onda T picuda, después ves elevación o desnivel del segmento ST, que es el segmento isoeléctrico, y después ves cambios en la repolarización, que es la onda T. Y por último la Q. Y muchas veces la Q queda con lo que llamamos memoria de T, o sea, queda con la T invertida. ¿Qué vemos acá? Muy bien, muy bien. Esto es lo que llamamos un síndrome coronario, ¿cierto? De cara anterior extensa. ¿No? Esta es una descendente anterior proximal. Fíjese que tiene compromiso de B1 a B6 con compromiso lateral también. Fíjese que ABL tiene un poquito de supra, tiene 1 milímetro de supra CT. Ese tiene una idea proximal tapada. Tiene muchísima carga isquémica este ventrículo. ¿Y este? Es el mismo paciente. ¿Qué tiene este paciente? Bien. ¿Quién dice que tiene supra-2? Vos. Perfecto. Muy bien. Tiene un infarto inferior, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre un electro de la izquierda y de la derecha? ¿Mm? ¿Qué decís, Sofía? Que no, o sea, pierde la S de todas las precordiales. Hay algo raro en ese Cambia el electro, ¿no es cuadro cierto? S, digamos. Muy bien. O sea, el electro de la izquierda parece un electrocardiograma normal y el electro de la derecha ya es un electrocardiograma raro. Complejos más chiquitos. Bueno. Este electrocardiograma, ¿qué? No. Este electrocardiograma fue hecho porque se sospechó infarto inferior agudo, ¿no? Paciente hipotenso, derivaciones derechas. ¿Y qué vemos en las derivaciones derechas? Son B3, B4, en este caso dicen B3, B4, B5 y B6 derecho. ¿Qué ven ahí? ¿Ah? Supra. ¿De qué? ¿De qué cara derecha? Del ventrículo derecho, muy bien. O sea, consejo, cuando ustedes tengan un infarto con supra CT de cara inferior, pierdan 10 segundos más en hacerle 2 derivaciones derechas para ver si tiene compromiso del ventrículo derecho o no. Porque cambia un poco el manejo. Un paciente con infarto de ventrículo derecho, ¿cómo lo manejamos? Además de reperfundirlo y toda la cosa, ¿qué más hace? Volumen, volumen. Y no darle nitro, porque lo vamos a chocar, lo vamos a matar. El paciente necesita volumen, 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 volumen. Más que noradrenalina, más que cualquier otra cosa. Y este por último.
¿Qué tenemos? ¿Sinusal o no? Rápido. Sí, sinusal. Bien. ¿QRS normal? No, está un poco ensanchado. No cumple criterio de rama porque tiene menos de 120, pero tiene una amplitud importante, ¿no es cierto? ¿Es un QRS de qué? No cumple criterio de bloqueo porque dije no tiene 120. ¿Qué es un electro? ¿Es un QRS de qué? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ah? Bueno, ¿qué vemos en este paciente? Se tiene sinusal, hipertrofia del ventrículo izquierdo y ¿qué más? ¿Es isquémico o no es isquémico? No es secundario a la sobrecarga, que nos habla más de una astenia de sobrecarga de cabeza izquierda. Perfecto, lo que vos estás diciendo es apropiado. O sea, desgraciadamente todo paciente que tiene un electrocardiograma con hipertrofia del ventrículo izquierdo, como este caso, tiene trastornos de repolarización. Y yo puedo confundir estos trastornos de repolarización con isquemia. Entonces, ¿cuál es el consejo que les doy con esto? Número 1, valoren al paciente. ¿Ah? Clínica. El paciente tiene dolor de pecho, tiene este electrocardiograma y puede tener isquemia. O sea, eso es lo tengo que considerar como isquemia. Número 2, busquen un electrocardiograma previo. ¿Ah? Si el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero tiene repolarización relativamente normal, este electrocardiograma es patológico. ¿Ah? Entonces volvemos a la primera diapositiva en donde decimos todos cambios de nodo. Si no son cambios de nodo, si son cambios de simultáneo previo, ese electrocardiograma probablemente sea solamente hipertrofia del ventrículo izquierdo con cambios de repolarización. Este es un bloqueo de rama izquierda con infarto anterolateral, ¿no es cierto? Ya lo vieron con el doctor Chamale, concordancia, ¿no es cierto?, de la onda T en la mayor deflexión. Eso tiene que hacer sospechar de que tiene un paciente con infarto. Muy bien. Tarde se hizo, ¿no? Sí, muchachos, no pago yo. Esta noche. Paga Marcelín. Pago Marcelino. Sí, fácil, dale.